Ya cuando se usa venoclisis, sondas, catéteres o algún equipo, por lo general estamos hablando, se sospecha de infección por cándida. Es ahí la que está generando esa oportunidad. Y lo mismo que dice autoinfección endógena. Si estamos hablando de endógeno, estamos hablando de cándida. ¿Bien? Por ejemplo, ustedes también van a encontrar estudios donde se encuentran, por ejemplo, nos hacen a todos aquí un estudio de dermatofitos y resulta que se pueden a veces encontrar los dermatofitos viviendo como flora normal sin generarnos una lesión o un problema. Entonces, ellos también pueden convivir con nosotros. Igual que Malassezia furfur. ¿Qué produce Malassezia furfur? No. Es de esas de arriba. Pitiriasis versicolor. Esta se llama pitiriasis versicolor. Bien. Ella también se encuentra como flora normal o habitante normal en la piel. Entonces ahí es donde hablamos que hace que el microorganismo se convierta en patógeno. Esto también es como una generalidad porque en fármacos ustedes van a revisar lo que son pues, los fármacos para hongos, pero entonces la mayoría de veces ustedes han escuchado que son los azoles los que más se trabajan o se utilizan dentro de las infecciones fúngicas, pero como les decía, no es tan sencillo, está dirigida al ergoesterol. Entonces, si ya estamos hablando de una infección sistémica, de un paciente inmunosuprimido, hay que utilizar mezclas de antifúngicos. Hoy en día se está utilizando mucho lo que son los azoles con medicamentos que estén dirigidos a el material genético. Entonces, por ejemplo, puede ser como la gliceofulvina. Entonces, se utilizan mezclas para poder eliminar definitivamente los hongos. Con los antifúngicos lo que se tiene es que generan muchísimos efectos adversos. Entonces el paciente va a tener cefaleas, malestar general. Entonces por eso es que los antifúngicos no se utilizan indiscriminadamente. Y por ejemplo la anfotericina B ya va a ser un antifúngico que es intravenoso, entonces los efectos adversos van a ser mucho mayores y por eso se va a administrar intrahospitalariamente. Llega a tener hasta nefrotoxicidad, hepatotoxicidad. Por eso todos estos medicamentos siempre deben hacerse con seguimiento de función renal. ¿Qué pruebas le piden para función renal? La tasa de filtración glomerular. ¿Cuál? La tasa de filtración. Filtración glomerular, pero es que hay unas más sencillitas. Entonces, creatinina y creatinina. Entonces, seguimiento de nefrotoxicidad, hidrógeno ureico, creatinina. Si ya vemos ahí alteraciones, si ya nos vamos con cosas más específicas. Y hepatotoxicidad, las transaminases. Aquí entonces vamos a ver como unos ejemplos generales de cómo se comportan estas infecciosas que son más frecuentes, como es la esporomicosis, donde por lo general, entonces esporomicosis hace parte de cuál? ¿De qué micosis? Es esporosis Schenki y subcutánea, exacto. Entonces, hablamos de un chancro de inoculación. ¿Qué significa chancro de inoculación? Donde el paciente dice, es que aquí fue donde yo me enterré esa piedra, yo me enterré ese palito. Y puede ser que cuando el paciente vaya a ese chancro de inoculación ya se haya cicatrizado. Pero resulta que esos hongos tienen facilidad por diseminación linfática. Entonces ustedes van a encontrar en la literatura que habla de algo que es como un rosario de nódulos que están a lo largo de la vía linfática. ¿Bien? Dependiendo del sistema inmunológico,
cuando es cándida, resulta que la lesión no va a tener un borde delimitado, sino vamos a encontrar lesiones satélite, que son todos esos punticos que vemos a lo lejos de la lesión principal. Entonces, con cándida es muy frecuente encontrar esa satelitosis. Des en cuenta que donde se van a generar estas lesiones por lo general son las partes más húmedas de nuestro cuerpo. Entonces son los pliegues, entonces van a estar debajo del seno, en la ingle, en las axilas, que son las partes más húmedas. O por ejemplo, cuando hablamos del pie de atleta, la humedad va a ser el principal factor que nos genera este problema. Pero entonces controlar ese factor no es tan sencillo. La persona que tiene que todo el día trabajar caminando tiene que utilizar unas botas muy gruesas, pues su pie siempre va a estar sudando. Corrige en un momento, adicionamos un antimicótico, perfeccionó, pero va a seguir con la humedad. Entonces vuelve a aparecer el ojo. Entonces ahí es donde se convierte en algo difícil de manejar. Aquí continuamos con la onixis, con perionixis, que es esta inflamación, este enrojecimiento, muy seguramente esto es caliente, entonces se asocia a Candida albicans. Pitiriasis versicolor, que ya dijimos que es malacesia furfur, se convierte en un problema, pero es más un problema estético, porque esto no le duele al paciente, no le molesta al paciente. Hay veces que hay algunas lesiones que generan prurito, pero es raro. Entonces, dependiendo de si el paciente es moreno, si el paciente es blanco, pues las lesiones van a coger una pigmentación diferente. El diagnóstico de esto es mucho más sencillo porque estas lesiones son muy escamativas. Entonces, esas escamas yo las puedo poner fácilmente al microscopio y resulta que ellas generan algo que se llama, y lo van a encontrar ustedes en la literatura, donde se habla de albóndigas espagueti. Porque resulta que ellas son levaduras que van a generar pseudo-hifas, que son pseudo-hifas y pseudomicelios que han encontrado por ahí ese término. ¿Alguien ha encontrado ese término de pseudo-hifa? Si dice pseudo, son falsas, parecen, exacto. Entonces resulta que la levadura quiere llegar a encontrar ¿qué? Nutrientes. Y ella empieza a estirarse. Entonces es la hifa, es la levadura, pero se ha estirado. Ella nunca va a tener, cuando hablamos de una hifa real, los extremos son completamente rectos. Mientras que si es una bolita que se ha estirado, su extremo va a ser circular, va a ser ovalado, exactamente. Entonces eso es lo que se llama una pseudohifa y el conjunto de pseudohifas se van a llamar pseudomicelios. Estas son las lesiones típicas que pueden ser también escamativas y ya ahorita vamos a ver que tienen diferencia con lo que va a generar un dermatofito. Los dermatofitos van a generar los problemas que se llaman tiñas y están en el estrato córneo de la piel y sus anexos. Entonces hablamos de uñas, piel y pelo, cuero cabelludo. Van a ser hongos filamentosos, donde están incluidos estos tres géneros que son tricofitón, microsporo y epidermofitón. Esos son los tres géneros asociados a dermatofitosis. Entonces vamos a tener tiña capitis a nivel de cuero cabelludo. Aquí vamos a tener unas tiñas exageradas porque van a generar algo que se llama el querión de Celso, que ese querión de Celso es como estas proyecciones o estas como cicatrizaciones que se generan en la piel, pero cuando se da esto es porque ahí sí va a haber alguna alteración a nivel inmunológico. Esto no es frecuente encontrarlo en cualquier paciente. Aquí también tenemos querión. Y estas que parecen como un balón de fútbol es lo que se llama fabus. Todo esto va a ser tiña capitis, es más frecuente en los niños.
tinea corporis, entonces como les decía, miren, aquí hay una lesión más típica, tiende a veces a formar estas vejigas. Esto es una lesión típica de dermatofito. Tinea corporis es en el resto de zonas del cuerpo. Tinea cruris va a ser en los pliegues. Entonces decíamos en la ingle, y des en cuenta que a diferencia de la lesión que formaba cándida, esta no tiene esas lesiones satélite. Primero que todo, miren el borde bien delimitado. Y no tiene las lesiones satélite que sí veíamos aquí en la lesión del seno de esta persona. ¿Bien? Esa es una de las principales diferencias entre cándida y dermatofito. Tinea manus. Tinea manus puede ser o una lesión, una sola lesión, o una lesión descamativa que se puede presentar en toda la palma de la mano. ¿Ya? Y ya hablamos de tinea unguium, que son las onicomicosis. Miren lo diferente que se ve alrededor de la uña a cuando vimos con bacterias. La uña por lo general cambia de color, pero no hay, además se puede volver amarilla, se puede volver negra, como café. Acuérdense que esto ya se está muriendo, se está dañando. Cuando llegan al laboratorio, yo tengo que quitar pedazos de esta uña. Como ya es tejido como muerto, por eso no le va a doler al paciente. ¿Eh? Entonces es onixis sin perionixis. Ustedes pueden encontrar en la literatura que se asocian más a determinados tipos de hongos, pero eso ya no es tan frecuente como era antes. Ahorita cualquier hongo puede generar cualquier tipo de estas micosis. ¿Bien? Y Cryptococcus neoformans, que ya dijimos que es un oportunista que, por ejemplo, antígenos capsulares van a ser factor de virulencia, ¿sí? Como les decía al comienzo, no tengo un factor de virulencia ya específico para cada microorganismo, pero si este genera cápsula, ya sabemos que la cápsula puede tener una composición que le va a favorecer su sobrevivencia. Entonces, así es como tienen que buscar. Si ya dentro de lo que leen del hongo no encuentran específicamente un factor de virulencia, pues tienen que hacer como una revisión o buscar en la literatura a ver qué factores de virulencia encuentran en este proceso infeccioso. Entonces habla que los antígenos capsulares van a tener diferentes características, y hablamos de la presencia de la A, la D, la C, la B. Entonces el A y el D más para los humanos, el C para los animales, y el B, por ejemplo, no lo encontramos en las cepas colombianas. El Cryptococcus neoformans está asociado al paciente inmunosuprimido y la mortalidad es más del 56%, es bastante alta. Cuando hablamos ya de tratamientos sistémicos, hablamos de anfotericina, el fluconazol ya es como el más frecuente que encontramos en la comunidad. Entonces ya cuando uno ve una lesión más fuerte, le administran fluconazol, pero no se administra hasta